no se acuerda de este jugador de fútbol? De los tiros libres que metía, Sí, yo me acuerdo que lo vi jugar una vez en la cancha de Progreso. La cancha de Progreso. Para los que dicen que los cuadros grandes nunca van a la cancha chicas. En el Paladino, cuando recién hacía poquito que había debutado en Nacional, yo era la primera vez que lo veía. Y desbordó por la derecha, tiró el centro, desbordó después por la izquierda, tiró el centro. Era una cosa que la gente se miraba y decía, ¿de dónde lo trajeron? El libro se llama Hasta la última gota, está escrito por los periodistas Federico Castillo y Horacio Baroli, que además son dos amigos. Por eso decíamos antes de la tanda que Lato Baroli no se animó a venir por falta de coraje, pero que igual le mandamos un saludo. La vida de Fabián O'Neill. El título ya nos mete en tema, ¿no? Hasta la última gota. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Hasta la última gota es inevitable la asociación con el alcohol. Es que Fabián O'Neill también, digamos, en sus últimos años sobre todo, también como que se hizo inevitable él mismo, digamos, se ha hecho como una especie de personaje en el cual el alcohol siempre está presente. Nosotros también queríamos jugar un poco con eso, ¿no? Claro. Digamos, es algo que el Fabián nunca lo evitó, nunca ocultó su afición a la bebida. Y bueno, entonces queríamos jugar un poco con la idea de que el tipo también es así, hasta la última gota, va hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Y él nunca renegó, aparte, yo ya lo leí el libro, y cuando uno repasa su historia, contada por él en gran medida en el libro. Obviamente hay una cantidad de gente que habla para el libro sobre O'Neill, pero hay mucho trabajo con O'Neill, de entrevistas con O'Neill, sí. Y él nunca reniega de eso, es decir, él al contrario, digo, de alguna manera claro, pero aparte reconoce que es la opción que él hizo, la opción de vida, ¿no? Sí, por eso, no solo que no lo reniega, sino que más que nada hasta lo reivindica, o sea, claro. Siempre, digamos, se sacó chapa de eso, digamos, de que, bueno, de que a veces iba a entrenar con resaca, o que se iba, digamos, en los fines de semana, se iba hasta Paso de los Toros y no volvía, porque se quedaba con sus amigos tomando vino, digo, es una lección de vida que el tipo, digamos, jamás la ocultó, y eso creo que también tiene valor, y bueno, digamos, básicamente la idea también es contar esos entretelones, claro, que digamos, todo el mundo ya conoce de él, pero bueno, es entrar un poco, escarbar más en la intimidad. ¿Cómo eligieron, por qué eligieron escribir un libro sobre O'Neill? Bueno, en realidad con Horacio teníamos la idea de escribir un libro juntos hace tiempo. Habíamos pensado en algunos personajes que nunca, digamos, se concretaron, pero de O'Neill vimos que estaba ahí, ¿no? Uh-huh. El tipo tuvo en los últimos meses del año pasado, sobre todo en enero de 2003, en enero de 2013, cuando en el carnaval sí, también explotó de otra forma mediática, cuando lo personificaron varios humoristas, pues sobre sí, todo el Maxi Horta, ¿no? Sí. En la trasnochada, que salió la figura máxima. También como que volvió a ponerlo a O'Neill, digamos, como un personaje que pedía, digamos, a gritos que alguien escribiera algo sobre él, o sea, o profundizara sobre su vida, ¿no? Más allá de las salidas mediáticas que todos conocemos. Claro, porque ahí además es un personaje sobre el que hay una cantidad de leyendas, claro, impresionante. Siempre en el fútbol hay mucha leyenda, ¿no? Sí. Pero con O'Neill es increíble. Hay gente que asegura cosas de O'Neill que no sé si son verdad o no, pero que en cada asado, claro, o en los boliches, digamos, siempre alguien tiene una anécdota de O'Neill, ¿no? Es que claro, son leyendas urbanas de O'Neill. Nosotros queríamos ver, bueno, qué tan leyendas eran algunas de ellas, confirmarlas o desecharlas, pero bueno, la mayoría las confirmamos. Pero y ahí lo llamaron. Y bueno, eso. Empezaron por llamarlo a él. La idea primaria era hacer una nota, una especie, digamos, de reportaje, no, digamos, extenso, pero no un libro, una uh-huh, especie de crónica, una visita a Paso de los Toros y hablar con el tipo y, bueno, hacer un pequeño reportaje. Pero sin embargo, después, qué sé yo, nos fuimos como motivando de que podía rendir más, y el disparador, que digamos siempre lo hemos contado con Horacio digamos, en el círculo así de amigos,
Es que vimos una entrevista que había salido en Montevideo.com, que le había hecho Gerardo Tagliaferro a O'Neill, que canta a las 40. Sí, la entrevista esa. Sí, perfecto. Y bueno, vimos que cada una de las respuestas que daba el tipo daban para un capítulo de un libro. Claro. Porque hablaba de todo y con una, digamos, frontalidad y contando anécdotas que algunas no las conocía y decíamos, esto creo que da para mucho más. Y bueno, nada, lo llamamos y enseguida el tipo dijo, dale, vénganse. Y bueno, fuimos hasta allá, hasta Paso de los Toros, estuvimos hablando horas hasta que ahí ya casi al final de la charla, digamos, le dijimos, che, ¿qué te parece para hacer un libro? Y no tuvo ningún problema. O sea, siempre nos dio para adelante. Dijo que sí. Y re bien, sí, o sea, hay que agradecerle mucho. Y ahí cómo ordenaron el proyecto del libro con un tipo que es bastante indisciplinado. Bueno, a ver, nosotros íbamos todos los fines de semana que podíamos hasta allá, hasta Paso de los Toros, lo encontrábamos siempre ahí en el club, siempre nos recibió realmente muy bien, o sea, el tipo la verdad que te prepara el escenario, ¿no? Digamos, vos llegás y el tipo ya está ahí en la cantina, después te organiza un asado, y en ese ámbito que es digamos, como que su refugio, y donde él se siente cómodo y nos hizo sentir muy cómodos a nosotros también, ahí, digamos, hacíamos la gran parte, digamos, de las entrevistas con él, claro. Y nunca tuvimos ningún problema, digamos, era poner el grabador y empezar a hablar, y se iban sumando algunos que estaban en la vuelta y aportaban alguna anécdota, y fue así, básicamente fue así, digamos, en las charlas con él. A veces nos hubiera gustado, digamos, que él venga a Montevideo y charlar, sacarlo, digamos, del contexto, pero sin dudas que Fabián se sentía, por lo menos cuando hablábamos, mucho más cómodo ahí, ¿no? Era como que jugaba de local y nunca lo pudimos sacar de ese contexto, pero está bien, de última creo que nos aportó desde ahí. ¿Cómo lo definirías al personaje? Bueno, a ver, el personaje ya es como que es conocido por todos, es un tipo, digamos, que también juega mucho a transgredir, ¿no? O sea, a sacarse el cassette, a jugar con la idea de que, bueno, de que dice lo que piensa. A él como persona lo definió como un tipo sumamente generoso, excesivamente generoso, muy buena gente, y bueno, y además después también ni que hablar de lo que fue como jugador de fútbol, que digamos de los más talentosos que yo vi en una cancha, seguro, aparte soy hincha de Nacional, así que siempre lo disfruté mucho como jugador. Y bueno, y también te queda, viste, esa cosa de que su forma de ser, digamos, tan alejada de la vida profesional, le truncó un poco lo que podría ser una carrera mucho más larga, ¿no? ¿Cómo viste ese contraste cuando hablaste con él de pasar de Nacional al Cagliari y ser la estrella del Cagliari? El Juventus se la llevó, no fue lo que quería la Juventus, pasó a otro club de Italia, y a partir de ahí creo que empezó no sé si el declive, pero el cambio de una faceta de O'Neill a la otra, a la que quizás conocemos un poco más ahora. ¿Cómo él mismo evalúa ese cambio? Mirá, hay una frase de Darío Silva en el libro que dice que O'Neill, digamos, nunca se enteró de que estaba jugando en el fútbol, en la elite mundial. O sea, porque para él le da lo mismo estar jugando en la Juventus contra el Milan que estar jugando en Paso de los Toros en un picadito con amigos. O sea, en realidad la cabeza del tipo siempre fue esa, y digamos, no cambió nada. O sea, para él, su esencia, digamos, se mantuvo intacta, y su vida en Italia, de hecho, se llevó muchos amigos. Le gusta estar rodeado de amigos siempre, aparte, a pesar de que estaba casado y digamos, y siempre con algún hijo de los que tuvo en todos sus matrimonios. Él siempre en su casa tenía 2 o 3 amigos que vivían con él permanentemente. Entonces es como que se llevó, digamos, el escenario del boliche, de las cantinas de Paso de los Toros, se lo llevaba para Italia y bebía de la misma manera. Y bueno, después sí, a ver, él reconoce de que quizás cuando se le dio la oportunidad de jugar en la Juventus, la podría haber aprovechado de alguna otra mejor manera, haber tenido una conducta más profesional.
pero también tuvo mala suerte en algunas cosas, ¿no? Porque digo, tenía lesiones continuas que lo iban, digamos, desmotivando un poco. Y bueno, pero a ver, es que el tipo siempre también quería como volver, ¿no? Volver a Paso de los Toros, que era su obsesión. Uh-huh. Y en ese camino es como que no evaluó mucho más que lo que era su destino final, que era estar ahí, ¿no? El libro empieza con una anécdota realmente impresionante. Dice: abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en el bar, adormecido todavía por el alcohol. Miró a los costados, vio la hilera de botellas, las sillas arriba de la mesa, y se levantó de ese colchón pegado en el que había pasado la noche en un rincón detrás de la barra del bar Los Fresnos, un boliche de mala muerte que quedaba en la avenida Larrañaga, esquina Cerrato, en diagonal donde hoy está el esqueleto del cilindro municipal. Era la 1:15 del mediodía y tenía que estar en el Estadio Centenario en media hora para jugar contra Central Español. Fabián O'Neill, una de las figuras del Club Nacional de Fútbol, estaba llegando tarde al partido y con resaca. Es decir, el tipo era profesional, jugaba en Nacional, con todo respeto, pero no jugaba en un cuadro de la B. Lo estaban por vender a Italia, era en el año 95, fue eso. Tenía que jugar en el Estadio Centenario y había pasado la noche durmiendo, literalmente durmiendo detrás de la barra de un bar en la Larrañaga, esquina Cerrato. La anécdota sí cuenta los detalles. Había sido la noche de su cumpleaños, la noche anterior, y después de un asado con amigos había bajado al bar, él vivía arriba del bar, a tomar y ya directamente a dormir para poder seguir tomando hasta último momento. Sí. Y era bastante joven ahí, ¿no? Tenía 22 años. Sí, él le encanta eso, o sea, lo cuenta muy divertido, ¿sabes? Él dice que es la única vez que jugó, digamos, al fútbol con una resaca que se le complicaba seguir, digamos. Pero le encanta, o sea, lo cuenta muy divertido. E incluso, digamos que también está contado ahí, sí. La mayoría de los jugadores no se acuerdan de eso, digamos, de que él llegó realmente en un estado en el que era complicado. Imagínate jugar un partido de fútbol, ¿no? A veces uno está con medio, digamos, sí. Complicado después de una noche agitada. Bueno, para encarar el día, imagínate jugar un partido de fútbol en un día soleado. Claro, un profesional además, no en la liga universitaria, nada, es un jugador nacional, ¿no? Cuenta la anécdota que el chino Salva, que era el técnico, lo puso de titular, pero en el entretiempo no tuvo más remedio que sacarlo, porque O'Neill no podía moverse dentro de la cancha, porque estaba absolutamente alcoholizado, por lo menos con una resaca tremenda. Me tuvo que sacar nomás. Yo ni me acuerdo qué hice ni cómo salió el partido. Creo que me fui para mi casa, dice O'Neill. Después se enteró que Nacional había ganado 2-1. Lo increíble son las crónicas, por ejemplo, de los diarios de la época. Claro. El País juntó con un 5 su rendimiento. Empezó bien, haciendo pesar su clase, pero de pronto se paró, acusando un problema físico. Todo el equipo sintió su salida, dice la crónica del País del lunes siguiente. Y así se repasan también otras crónicas como la del Observador, por ejemplo, donde Marcelo Decó, el periodista que todavía hoy trabaja en el Observador, informó que O'Neill tuvo un bajón de presión que le produjo un fuerte mareo y no lo dejó ingresar al segundo tiempo. Otra que bajón de presión había tenido. ¿Cuándo empezó a tomar alcohol? Bueno, él dice que empezó a los 9 años. ¿A los 9 años? Sí, empezó a los 9 años porque él, digamos, siempre se mezcló con los adultos. Y fue un niño bastante precoz, le gustaba andar en la calle, revolverse, digamos, en la noche, digamos, de las cantinas, la timba y demás. Y a los 9 años ya dice que probó su primera caña con Coca-Cola. No viene de un hogar, viene de un hogar complicado desde el punto de vista familiar, pero tampoco viene de un hogar muy pobre, como sucede con la mayoría de los jugadores de fútbol, ¿no? No. A él lo crió la abuela, que era una mujer que tenía una estancia y tenía un buen pasar, digamos. Sí, digamos, no era una mujer rica, pero era de clase media. Claro. Y tenía una casona ahí en Paso de los Toros, donde aún todavía viven sus familiares, importante. Y siempre, digamos, tuvo, digamos, Fabián O'Neill tuvo todo, se educó en un colegio católico, digamos,
Sí, no le faltó nada, digamos. Claro, desde ese punto de vista, digamos, tuvo un origen distinto al de muchos jugadores, con una situación familiar, sí, complicada, donde, Claro. tú decías, fue criado por su abuela y una relación bastante particular con sus padres, ¿no? Sí, pero es digamos, un hombre bien de campo también, ¿no? Sí. Lo que le gusta trabajar en el campo, siempre estuvo en la estancia de su abuela, después compró varias estancias más él y le encanta cazar, pescar. ¿Cómo llegó a Nacional? ¿Quién lo descubre? ¿Cómo lo descubren? Y lo descubren, fue de una manera un poco casual, digamos, él ya estaba jugando en Defensor de Paso de los Toros y bueno, la estaba rompiendo. Todo el mundo ya advertía de que bueno, que y en cualquier momento, digamos, alguien lo iba a llevar a que se pruebe en el fútbol, digamos, de la capital. Pero bueno, en una de esas charlas casuales entre un corredor del Banco de Previsión Social y de Paso de los Toros con otro que estaba vinculado al fútbol, le preguntó a ver si sabía de alguien para recomendar, porque él siempre Buscaban jugadores porque estaba ligado al Club Nacional de Fútbol también y siempre que iban al interior del país preguntaban si por las dudas había alguno que la estaba rompiendo, y le dijeron, sí, conozco uno, que fue Fabián. Y ahí fue todo rápido, digamos, o sea, casi que casual. Sí, pero aparte con una no fue celeridad. pero no fue que lo fue a buscar Nacional, sino que fue casi que una casualidad de una charla una charla de esas que se inician para romper un silencio, como dicen en el libro. Había un tipo que la estaba rompiendo en Paso de los Toros, un chiquilín en realidad, ¿no? Sí. Y se lo llevan a Nacional de juvenil, Sí, tenía 14 años. 14 años, a vivir allí al Parque Central, y ese primer año, eso fue en el 90, y la verdad que no se adoptó mucho. Extrañaba horrores a Paso de los Toros, a su abuela, a la vida que llevaba en Paso de los Toros, ¿no? Y acá estaba como preso en el Parque Central. Y bueno, en el 90 no tuvo mucha continuidad por eso mismo, porque, digamos, se iba a Paso de los Toros y no volvía a entrenar, se quedaba más de la cuenta ya, y después lo vuelven a buscar, ¿no? El Chino Salvay fue fundamental para insistir en que, bueno, que Nacional no se podía perder un jugador así, y lo fue a buscar más de una vez, hasta que lo convenció, y bueno, en el 91 volvió, se instaló en el parque nuevamente, y ahí ya, ahí ya arranca la carrera. Sí. Ahora, ¿ya era notorio en ese momento su problema con el alcohol? No. ¿O todavía no? No, digamos, como cualquier joven... ¿Consumía alcohol? Sí, por supuesto, los fines de semana y demás, pero no tenía algo que llamara la atención o que fuera alarmante, ¿no? No era ese su problema en los primeros años en Nacional, más bien el problema era que extrañaba Paso de los Toros, sí, claro. que se quería... cuando tenía la posibilidad se quedaba en Paso de los Toros algún día más de lo que habían exigido. Sí, totalmente. Después los excesos, digamos, ya se empiezan a dar, bueno, en la primera de Nacional, y bueno, después durante todo a lo largo de toda su carrera. Ahora, ¿ya era un fuera de serie en ese momento? Digamos, en su paso en su inicio en Defensor de Paso de los Toros y en su llegada a Nacional, ¿realmente era un fuera de serie? Sí, los jugadores, digamos, sus pares que lo reconocen así. Sí, o sea, cuando le preguntás a ver de qué te acordás de O'Neill cuando lo viste por primera vez, por ejemplo, le preguntamos a Carlos Nicola, que jugó con él en las inferiores, a Gustavo Méndez, a otros de jugadores que después no llegaron a primera, pero que también están ahí en el libro, que jugaban con él en las inferiores, que era una normal, o sea, que le pegaba con las dos piernas, que tenía una visión de cancha que no la tenía nadie, que era difícil pasarlo, que era como un toro también, ¿no? Que cabeceaba muy bien, dice. Bueno, se cuenta en el libro, Nicola ¿no? destaca eso, que después es una faceta que no explotó tanto, claro, pero que tenía un frentazo tremendo, que podía cabecear, digamos, con fuerza, digamos, y saltaba bien, y yo recuerdo algún que otro gol de cabeza, pero son muy pocos. Claro. Y en ese Nacional, ¿cómo le fue cuando debutó en primera? Y bueno, debutó en el 92 y arrancó muy bien. Tuvo unos 6 o 7 partidos en los cuales empezó a alternar entre los titulares, y en la prensa ya como que le pusieron el ojo y le dedican varios párrafos, ¿no? Como una promesa. Y bueno, de hecho se fue consolidando hasta que en un partido contra el San Pablo en el año 92, que era por la Copa Libertadores, se lesionó.
cuando había debutado hace 20 días en Nacional. Y ahí se lesionó y ya le tuvo unos cuantos meses parado, y ahí después como que le costó reenganchar en ese equipo del 92 que termina siendo campeón del uruguayo. Es impresionante el libro porque y la vida de O'Neill, obviamente, porque cuando uno lo lee, le da la sensación de que O'Neill siempre fue un casi ex jugador. Sí. Eso que tú decías hace un rato de que tuvo una infancia muy precoz y muy rápido empezó a tomar y muy rápido empezó en la noche a vivir la noche y a salir en Paso de los Toros, que es una ciudad chica pero que obviamente tenía su actividad. Pasa lo mismo con el fútbol. Cuando uno lo lee, le da la sensación de que el tipo debuta en primera y enseguida se lesiona, y esas cosas que le pasan a los jugadores cuando están en el final de la carrera, que ya no saben si seguir o no seguir, digamos. Es que tuvo mala suerte en esas cosas. Pablo Montero también lo cuenta ahí en el libro, ¿no? El Canario, dice, el Canario nunca ligó bien. Claro. Porque cuando estaba en la Juventus, lo llaman a la Juventus para que sea de alguna manera el sucesor de Zidane, ¿no? Porque el Zidane lo habían vendido al Real Madrid, o lo iban a vender, digamos, y querían preparar a alguien que tuviera más o menos las mismas condiciones. Y hace unos primeros partidos que son brutales, pero también se lesionó. Se jodió el tendón de Aquiles y después de ahí también fue difícil volver a tuvo 2 lesiones jorobadas, nada más y nada menos que cuando debutó en Primera Nacional y cuando llegó al Juventus. Exactamente. Yo me acuerdo en esa época varios compañeros de la Juventus, Alessandro Del Piero, una de las estrellas italianas, Didier Deschamps, el francés, era esa época del Juventus que era incluso cuando la época que ganaba la Copa de Campeones, que ganaba un año y el otro también la Liga de Italia, y que comentaban también, digo, hay cierta esperanza, cierta expectativa que mejore, y bueno, después el recambio que fue necesario, la Juventus se lo sacó de arriba, ¿no? Sí, porque también él lo admite, él como que se entregó, dijo, ya está. Con la segunda lesión. Y sí, y vio que después ya quedó relegado, que ya no estaba ni en el banco de suplentes, y la obsesión de él también era jugar el Mundial del 2002 que se avecinaba. Y se fue a buscarse un cuadro donde sabía que podía jugar, y se fue al Perugia, digamos, que fue su último cuadro. Había sido ídolo en el Cagliari antes de llegar a la Juventus. Sí, fue ídolo, sí, totalmente, porque jugó varias temporadas, fue el capitán incluso del equipo, y era muy querido por el presidente del Cagliari, que actual es el actual presidente incluso, que es Máximo Cellino, que lo adora, digamos, tiene una relación espectacular. Lo adoptó, digamos, como un hijo, le cayó simpático. Y ahí en Cagliari, como tú decías, trasladó el boliche de Paso de los Toros, no de Paso de los Toros, pero digamos ese ambiente de boliche de Paso de los Toros a Cagliari, a una casa, una gran casa supongo en Cagliari, donde recibía amigos, cocinaba asado, guiso, vino. Era una cosa como muy particular para un jugador profesional y aparte muy joven, ¿no? Sí, se juntaba mucho con Darío Silva en esa época, que también jugaba en el Cagliari. Después fue La Abeja, Nelson Abijón y Diego López, y bueno, entre ellos armaban y La Abeja que llegó al Cagliari gracias a él. Sí, el propio, aparte del mérito propio, lo dice, ¿no? O sea, que gracias a las gestiones. O'Neill quería hacer un club de amigos, y gracias a la llegada que tenía con el presidente del Cagliari, todo el tiempo le estaba recomendando a jugadores uruguayos. Claro. Vamos a hacer una tanda y después de la tanda vamos a seguir hablando sobre este libro Hasta la última gota, la vida de Fabián O'Neill, escrito por Federico Castillo y Horacio Baroli y publicado por Sudamericana. ¿Cuándo están las librerías? El lunes 16. El lunes.